Hermanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Aquí, una vez más, en Reformed Youth, alegres, contentos acerca de lo que Dios está haciendo, con todo lo que ha pasado, a pesar de los problemas, a pesar de la enfermedad, a pesar del dolor, que de repente muchas de nuestras familias están sufriendo, están pasando, a pesar de las pruebas. Estamos felices porque nuestra alegría, nuestra felicidad viene de la presencia de Dios en Cristo Jesús, como conocemos en el Salmo 16, que en su presencia siempre hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Así que el día de hoy vamos a meditar un tema básico, un tema que es cómo tener esperanza en medio del dolor cuando sabemos que hay problemas como esta enfermedad y cómo nos entristece a todos en sobremanera no poder reunirnos. No estábamos conversando con varios jóvenes, incluso veo muchas de sus conversaciones y todos ustedes hablan acerca de cómo extrañan las reuniones de Reformed Youth, y la verdad yo también las extraño bastante todas las locuras que hacíamos ahí, estudiar la palabra de Dios, orar juntos, adorar al Señor juntos. Pero bueno, estas son circunstancias que el Señor ha permitido para su gloria y que nosotros debemos meditar en el contexto de su palabra. El cristianismo siempre ha tenido sufrimiento. Si vemos desde el siglo I hasta ahora, siempre ha habido sufrimiento. Lo que sí debemos entender es que a pesar del sufrimiento, nosotros debemos deleitarnos no solo en la presencia de Dios, pero también en los hechos poderosos de Dios. En los hechos poderosos de Dios a través de la historia. Hay que recordar las grandes obras de Dios, no solo en nuestra vida particular, sino en la iglesia universal. Y eso nos trae mucho gozo. Si tú te dedicaras estos meses que vamos a estar en cuarentena a estudiar la historia de la iglesia, a meditar en los grandes y poderosos hechos de Dios, te habrías una gran sorpresa de ver todo lo que Dios ha hecho en todo 2000 años y más de historia de la iglesia, y ver cómo muchas de nuestras generaciones de cristianos pasaron cosas peores que nosotros. Nosotros solo estamos encerrados en nuestra casa. Tienes comida, luz, agua, internet, por eso podemos ver estos lives. Había cristianos que no tenían ni comida, ni agua, ni luz, prácticamente morían por inanición, otros eran quemados, perseguidos, otros simplemente no tenían nada. Nosotros vivimos en una generación privilegiada, que así como nos ha tocado vivir una pandemia mundial, también nos ha tocado vivir una era donde la conexión con el mundo es más fácil que nunca. Entonces también debemos darle gracias a Dios por eso. Y hoy día vamos a hablar acerca de esto, ¿no? de meditar en los grandes hechos de Dios en medio de la tristeza. Y para eso quiero que leamos el Salmo 77. Acompáñame en tu Biblia o en tu aplicación. El Salmo 77. Hoy día voy a usar la Reina Valera, la reina de las versiones, como dice un pastor. Dice así. Es un salmo de Asaf. Dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón. Y mi espíritu inquiría, ¿desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Selah. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas.
condujiste a tu pueblo como ovejas por manos de Moisés y de Aarón. Amén. Esta es la palabra de Dios para hoy. Vamos a hacer una oración, hermanos, antes de empezar. Querido Señor, queremos darte gracias por este momento, Señor, que tú permites que nosotros podamos meditar en tu palabra, Señor, porque tú eres maravilloso, poderoso, Señor, y grandioso. Gracias porque tú permites, Señor, que nosotros podamos ver en la historia de la iglesia y en la Biblia los grandes y poderosos hechos de tus manos, Señor, y darte la gloria también por eso, porque tú eres un Dios vivo, tú eres un Dios que interviene en el tiempo y el espacio que creaste, Señor, para tu gloria. Y sabemos que estas cosas que pasan, incluso las que nos duelen en la carne y en la razón, Señor, sabemos que tú todo lo has hecho para el bien de tu pueblo, que todo está destinado, Señor, para guiar a tu pueblo, Señor, hacia la redención. Gracias, Padre. Sabemos que los que te aman, todo le ayuda bien, y en eso estamos confiados, en la fidelidad de tu pacto, Señor, en que tú eres fiel y amoroso para con tu pueblo. Gracias, Dios mío, y para siempre es tu misericordia, y alabado seas por eso, porque tú eres justo, tú eres santo y tú eres amor, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces, como estábamos hablando, hay que meditar sobre esto, ¿no? El salmista Asaf acá clama a Dios, dice, y él sabe que le va a escuchar. Dice, a Dios clamé y él me escuchará. Y es una seguridad. Y nosotros tenemos la seguridad de que si clamamos, él nos va a escuchar. No hay forma de que Dios no escuche a su pueblo. Recuerda que hay un pacto de por medio, un pacto sellado con la sangre del Cordero, que hace que Dios te escuche. Como una vez el año pasado estábamos haciendo una predica acerca de la voluntad de Dios y hablábamos acerca de las respuestas de Dios a la oración. De repente tú estás cargado, estás compungido en este momento, estás muy triste, estás deprimido, te sientes que de repente Dios no te escucha, pero no es así. Cuando tú eres creyente, cuando tú has nacido de nuevo, el Espíritu incluso lleva tu oración con gemidos indecibles, dice Romanos. Y eso no quiere decir que tú hables cosas raras, sino de que simplemente el Espíritu lleva con gemidos que tú no podrías decir. Indecible, no se puede decir. Y de esta manera el Señor sabe lo que hay en tu corazón. A veces no nos salen las palabras. El quebrantamiento es tan grande, o nuestra culpa o nuestra impotencia cuando venimos delante del trono de Dios es tan grande que no se puede pronunciar palabras o ya no sabes ni qué decir. Pero el Señor sabe lo que hay en tu corazón y qué es lo que tú necesitas y qué es lo que realmente tu corazón anhela para con Él, para su gloria. Entonces, confiemos en eso. El Señor no te deja de oír. Entonces meditábamos, como te repito en este sermón del año pasado de la voluntad de Dios, acerca de que Dios tiene tres opciones, ¿no? El Señor te puede contestar sí, el Señor te puede contestar no, o el Señor te puede contestar todavía no, espérate. Entonces, hay tres formas de que Dios te conteste, pero de que no te va a dejar de contestar, no puede ser. Siempre Él te va a contestar. Charles Spurgeon, un gran predicador del siglo XIX, decía que el trono del rey está abierto siempre, de par en par, para recibir a todos sus hijos. Y su cetro siempre está adelante, así, como diciéndole, ven a mí, amado, ¿no? Siempre está presto para escucharte. Él no te va a negar la audiencia, tu Señor no te va a negar audiencia, pero Él sabe lo mejor para ti. Y es a veces que te va a decir no. A veces tú te quieres aferrar a un frasco de veneno y tú dices, pero mi rey, permíteme tomarme este veneno. Él va a decir no. Aunque tú creas en tu fantasía demencial, en la fantasía demencial del pecado, que a veces está escondido, que Dios nos libre de los que no son ocultos, que creemos que estamos bien y que ese pecado está bien. Entonces Él te va a decir no. Cuando tú oras conforme a su voluntad, cuando tú clamas por los milagros que Dios ha prometido, no te va a decir espérate, te va a decir sí, porque Él mismo los ha prometido y están en su palabra. Pero no te inventes milagros ni sacas de contexto la palabra para inventarte milagros. Ora lo que Dios ha prometido y verás que Él contesta lo que Él ha prometido. Él contesta de muchas formas, pero contesta lo que Él ha prometido. Y otras veces, como tú no sabes el futuro, Él te dirá espérate. Hay cosas que hay que esperar, que hay que tener paciencia y seguir trabajando en oración, meditación de la palabra, lucha contra el pecado. Amén. Entonces Él dice, con mi voz clamé a Dios, a mi Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, como muchos de nosotros. Tú mismo puedes estar ahora angustiado. De repente, en este momento, tú estás enfermo. De repente, esta enfermedad que llega a muchas personas ha llegado a ti. Créeme que de todo corazón estamos orando por todas las personas que están infectadas en esta ciudad y más allá, para que el Señor traiga sanidad a sus vidas. Pero también quiero que entiendas de que estas cosas llegan como a Job, el hombre que él decía, pero ¿yo qué hice? O sea, humanamente Job hubiera dicho, pero ¿yo qué hice?
¿Por qué, Señor, si yo he sido un siervo fiel? Otros dirán, Señor, yo me lo merezco, yo sé que te he fallado, seguro me estás trayendo esta plaga sobre mí porque yo te he fallado. Date cuenta que son circunstancias. Hay hombres muy fieles y otros que hemos tropezado de repente y podemos tener la misma plaga, ¿no? Entonces entiende que sea la enfermedad que tengas, sea coronavirus o otra enfermedad, el Señor la permite para que tú lo busques, para que es, como decía C.S. Lewis, el autor de Crónicas de Narnia, el dolor es un megáfono, el megáfono de Dios en nuestra oreja ahí que nos está diciendo, dependes de mí, ven a mí. Es Dios llamándote a una relación más profunda con Él. Te das cuenta, es como si te pusieran un parlante ahí, Dios, acá estoy, porque nosotros somos sordos, somos ciegos a veces, y ya a pesar de profesar la fe, estamos así, dando vueltas por ahí, sin darnos cuenta que Dios nos está llamando hace mucho tiempo, para que realmente le sirvamos, y no solo digamos que le sirvamos. Entonces siempre meditemos en esto, ¿no? En que cómo Dios se está glorificando en medio de todo lo que tenemos, y quitando en la muerte como en la vida, en lo alto, en lo profundo, y en todo lo que pase, nada nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús, como vemos en Romanos. Nada. Amén. Entonces él dice que alza sus manos de noche sin descanso y su alma rehusaba consuelo. O sea, él es una persona desconsolada, como se dice. Ya no puedo más. No me traten de hacer sentirme bien porque no me voy a sentir bien. Es un hombre así. Pero luego dice, me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Es una persona que generalmente no significa que se quejaba contra Dios, ni que era un quejón, sino que estaba que le dolía el alma. No solamente le estaba doliendo el cuerpo, le estaba doliendo el corazón, le estaba doliendo la frustración. Y eso nos puede pasar a todos nosotros. Y él dice que se acordaba de Dios y se conmovía. O sea, él había tenido una experiencia con Dios. Él había pasado una experiencia con Dios. Como decimos en este siglo, en estos tiempos, había tenido un primer amor, ¿no? Como está en Apocalipsis. Había tenido un primer amor y él recuerda este primer amor y lo anhela. ¡Wow! Esos tiempos gloriosos, ¿no? Como dice el dicho, algunos creen este dicho que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y yo no creo eso, yo creo que cualquier tiempo con Dios es mejor. Pero acá él también recuerda esto. Y tú y yo también seguro recordamos así, ¿no? Nuestra carne suele añorar el pasado y pensar que era mejor. Pero de aquí en 10 años vas a pensar que estos tiempos eran mejor. Y tú dirás, pero estamos en pleno coronavirus. Pregúntale a cualquier persona que, bueno, yo era un niño, pero una persona que era joven en los tiempos del terrorismo y lo recuerda con cariño. Te parecerá raro, pero dirán, wow, claro, cuando tenía 20 años, te dirá un hombre maduro en el año 86, 87, tenía 20 años, me acuerdo que me contaba un amigo que es mayor que yo, recontra mayor, y me decía, ¿no? O sea, no añoraba los 80s cuando para... Yo era un niño, bueno, pero para cuando leemos las noticias o las crónicas de ese tiempo, tú dirás, qué bueno que no nací en ese tiempo, pero no, ellos lo añoran. Entonces nosotros somos así, ¿ves? De acá a un tiempo recordarás cuántos momentos hermosos pasamos juntos en familia en los tiempos del coronavirus y cosas así. Pero él anhela el pasado y dice, me acordaba de Dios y me conmovía. No, entonces no podía ni dormir, dice, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio y los años de los siglos, o sea, pensaba en la eternidad, meditaba en Dios. Luego se acordaba cómo adoraba, dice, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá a sernos propicio? Él pensaba que había sido desechado incluso. Es como cuando tú dices, ¿se acordará Dios de mí? O sea, convirtiéndolo en lenguaje actual, ¿no? O sea, ¿se acordará Dios de mí? Y tú dirás, pero el pastor, mi líder o algunos hermanos me dicen que no me preocupe, que Dios está conmigo, pero mira cómo estoy. Estoy pasando hambre, estoy enfermo, de repente estoy con este mal, con coronavirus, estoy mal. Dios se acordará de mí. Le he servido, yo le adoraba. Recuerdo cuando iba a la iglesia antes que empiece todo esto. ¿Y ahora por qué estoy así? ¿No? ¿Por qué? O sea, él entra como una especie de paranoia. Y muchos de nosotros nos puede pasar eso. Comenzamos a requintar y a quejarnos de todo. ¿Por qué? Porque el problema está en nuestro corazón. El problema está en nuestro corazón. Nosotros tenemos la culpa porque no hay excusa para quejarnos. Aunque tú digas no te quejas con Dios, te quejas contra Dios porque estás diciéndole no estoy de acuerdo con tu soberana voluntad sobre mi vida. Y eso es terrible. La verdad es terrible. Él se acuerda, ¿no? Y dice, ¿desechará el Señor? ¿Se acabó su promesa perpetua? ¿Ha olvidado Dios de tener misericordia? ¿Te das cuenta de esos tipos de preguntas que se hacía Asaf? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? O sea, es como decir que la ira de Dios, o sea, la ira justa y santa, claro, es más grande que su amor.
Dios no es más ira que amor, más amor que ira, más justo que santo. No, Dios es perfecto en todos sus atributos. Él es la perfección y por eso sus atributos también le podemos llamar sus perfecciones. Entonces hay que entenderlo de esa manera. Él se pregunta, ¿ha encerrado con ira sus piedades? No ha hecho eso. Entonces él mismo dice, ¿no? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. O sea, qué tan sabio es porque es eterno. Me acordaré de las obras de Yah. Comienza a acordarse de las obras de Dios. Sí, haré yo memoria de tus maravillas más antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Él comienza a darse ánimo, recordando que Dios a ningún hombre del pasado ha abandonado. Todos los hombres del pasado, así hayan muerto en una hoguera, han muerto en gloria, han ido hacia Él. Han sido víctimas del mundo, pero para la gloria de Dios. Otros han sobrevivido, y justo me hace recordar el libro de los Hebreos, donde dice que algunos conquistaron, algunos ganaron, vencieron, otros murieron a espada, pero al final habla del mismo grupo como de los héroes de la fe, ¿no? Ambos grupos, o sea, si en su providencia Dios le permite, te permite llegar a viejo con victorias, o te permite morirte antes con una derrota humana, en realidad es para su gloria, porque eres como Cristo Jesús. Cristo supuestamente murió derrotado porque lo atraparon y lo crucificaron, pero en esa cruz Él venció, ¿ves? En nuestra muerte está nuestra victoria también. En la persecución de la iglesia está la victoria. Y en la conquista también está la victoria. Entonces nosotros no tenemos por qué perder el tiempo quejándonos, porque aún en la salud o en la enfermedad está la victoria en Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo que también comenzó a recordar Asaf. Comienza a decir, no puede ser, ¿no? Comienza a recordar, yo haré memoria de tus maravillas antiguas, dice. Y no solamente de las maravillas antiguas, habla solamente de las que él recuerda. Ahora nosotros podemos aplicarlo también recordando las maravillas que Dios ha hecho en la historia de la iglesia. En el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XVIII, XVII, XVI, XV, XIV, XIII, XII, XI, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Podemos recordar las maravillas de Dios en todos los siglos. Sería bueno que toda la iglesia se documente acerca de la historia de la iglesia. En serio, es maravilloso poder darle la gloria a Dios en tantas cosas. En serio, a mí me conmueve cada historia y cada pasaje que veo de algún libro de historia de la iglesia en todos los siglos, porque me causa una gran esperanza saber que Él se va a mover también en este siglo. Solamente que me pena algo también. Vemos dos tipos de generaciones. Hay una generación que es obediente a Deuteronomio capítulo 28 y al mandato cultural, al mandato de dominio. Y hay una generación que es desobediente, que se esconde debajo de su cama, que espera el fin nomás y no se mueve, ¿no? Una generación que es obediente, que confía en las promesas de las escrituras, que estudia la doctrina y la cosmovisión, cómo ver la vida conforme a las escrituras y es fiel. Y otra generación que es fiel porque no abandona al Mesías, es cristianos, van a ir al cielo, pero desobedecen en cuanto al mandato cultural. Piensan que hacer discípulos es evangelizar a alguien y meterlo en una caja. Y esa generación desobediente permite que el secularismo crezca, como es la del siglo XX. Gloria a Dios por mis hermanos del siglo XX. Pero si estamos así es por la culpa de la iglesia, que en los últimos 80 años no ha hecho su trabajo. Por eso después tenemos que salir a hacer marchas que con mis hijos no te metas, con mi abuelita no te metas. ¿Por qué? Porque no hay otra cosa que hacer. Porque el secularismo ha crecido. Nosotros no tenemos realmente congresistas cristianos. Y si hay algún cristiano congresista, la verdad, ignora demasiado. No sabe nada de política, de economía, no sabe nada de cosmovisión protestante. O sea, no parece un cristiano evangélico maduro. No dudo de la piedad de nuestros hermanos que postulan al Congreso siendo cristianos, pero yo he visto cristianos y postulan para partidos comunistas, que son anticristianos, partidos que son estatistas, que son anticristianos. O sea, ¿qué tienen en la cabeza? Nada, pues no han aprendido. Disculpen, pero no lo han aprendido. Y tú que eres joven, amigo de Reformed Youth, si tienes alguna aspiración política, no es mala, es buena. Nosotros vamos a conquistar todas las esferas de la tierra, pero te pido por favor que te documentes, que seas un cristiano preparado, que seas una persona que realmente puede defender la causa de Cristo y aplicar su cosmovisión cristiana a las leyes. Pero por favor, nosotros tenemos que llegar a conquistar esas esferas no aislándonos. Entonces, debemos meditar en todas las obras poderosas de Dios y encontrar consuelo en esas obras poderosas de Dios. Por ejemplo, leyendo el Antiguo Testamento, leyendo el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos y leyendo todos los siglos, 20 siglos de historia de la Iglesia, que podamos encontrar. Por todos lados vas a encontrar la mano poderosa de Dios, la mano soberana y poderosa de Dios,
da glorificándose en un pueblo elegido, santo y santificado, que transforma este planeta cada vez más a la imagen de Jesús. Ahora él mismo dice que meditará en estas obras y hablará de sus hechos. Tú puedes comenzar a contar a todo el mundo lo que has aprendido de la palabra de Dios y de la historia de la iglesia. ¿Tú sabes que Dios hizo esto? ¿Tú sabes que Dios hizo esto en este siglo? ¿Tú sabes que Dios hizo esto en este siglo? ¿Cómo crees que hay derechos humanos? ¿Por qué crees que existen derechos humanos? Que luego la progresía anticristiana se aprovecha de eso. ¿Pero por qué creen que existe? Porque se llegó a la conclusión de que el hombre era hecho imagen de Dios y comenzamos a crear leyes basadas en eso. Que no éramos como los animales, a pesar que luego vino ya la teoría de la evolución. Pero así, hay un montón de cosas, libertades que tenemos ahora gracias a Occidente. Occidente se llama la cultura que tú y yo hemos nacido. La cultura creada por el cristianismo. Porque incluso, por ejemplo, amigo de Reformed, jovencito, tú sabes que tú tienes amigos ateos, pero si tú le preguntas a un amigo ateo, ¿te gustaría que alguien te robe en tu negocio? Te va a decir que no. ¿Te gustaría que tu esposa tenga 2 maridos? ¿O que tu novia tenga 2 novios? ¿Que te tenga a ti y a otro novio? No, estás loco, diría. ¿Por qué? ¿De dónde sacas esa moralidad de que cristiana? Eso viene de la cosmovisión occidental. Entonces, de alguna forma la mayoría, aquí en estas ciudades, tanto como en las ciudades del Perú y la mayoría de países occidentales que le llamamos, viene toda esta cultura de justo de Occidente, pues valga la redundancia. Viene de esto. No viene de los bárbaros, no viene del Islam, no viene de la India. Viene de la cosmovisión católica, cristiana, judía y occidental. Entonces, debemos nosotros como protestantes ser gente que hace crecer la cosmovisión cristiana, la cosmovisión de Occidente, la cosmovisión de la Iglesia Universal. Cuando dije católica no hablo católico-romana, hablo de la Iglesia Universal. Toda la Iglesia de moldear esta conciencia que tenemos ahora. Y eso tenemos que darle gracias a Dios, que Él está conquistando la tierra, que Él está construyendo su ciudad. No estamos como hace 200 años. La ciudad de Dios ha crecido, a pesar de que no significa de que todos sean salvos. La ciudad de Dios ha crecido y debemos darle gracias a Dios y ser parte de este crecimiento. Amén. Y como empezamos recordando lo que Dios ha hecho los años pasados. Mal, te sientes enfermo, pero luego tienes esperanza sabiendo de que Dios te puede usar aún así en la vida como en la muerte para la construcción de su ciudad. Él dice que meditará en sus obras y le va a contar a los demás acerca de sus hechos. Y él reconoce que Dios dice que santo es tu camino. ¿Qué Dios grande como nuestro Dios? A mí no me interesa, por ejemplo, me dicen, pastor, la niña, mañana voy a hablar de eso, ha dicho no sé qué. A mí no me importa lo que diga una niña inducida por sus papás. A mí no me importa lo que digan los charlatanes. Yo tengo 40 años de edad, he escuchado charlatanes en cantidad. Desde niño había más radios clandestinas, me acuerdo. Salían gente a decir que vienen los ovnis, fin del mundo, un montón de tonterías. Un cristiano tiene la palabra profética más segura, que es las escrituras. Las otras palabras proféticas no son seguras, son solo mentiras. Entonces hay que tener claro eso, ¿no? Dios es poderoso y yo digo que no hay nadie más grande que nuestro Dios. Entonces los dioses falsos, como el dios de la ambición, puede ser el dios de la avaricia, de la lujuria, los dioses que a veces tú y yo hemos confiado y nos han fallado, los dioses que fallan, los dioses falsos, o el dios de la idolatría supersticiosa que nos hace creer en lo que dice cualquier brujita por ahí, ¿entiendes? Ese es un dios falso, ¿sabías? Porque tú estás confiando y teniendo fe en eso. He visto pastores que dicen ser cristianos y cuando alguien criticó a la chica, pusieron, no te metas con esa gente que cree eso porque tiene más fe que tú. ¿Más fe en qué? ¿En una bruja? ¿Alguna niña manipulada? Yo tengo fe en la palabra de Dios. Yo tengo fe en la palabra de Dios porque es Dios hablándome. Yo no tengo fe en una bruja, ¿entienden? Y tú tampoco debes tener fe en una bruja. Entonces, eso es lo que tienes que tener claro. No, ¿tú crees que supongamos que hay un espíritu detrás de la niña? ¿Tú crees que es Dios? Recuerda que no todo lo espiritual es de Dios. En el libro de los Hechos vemos una mujer que adivinaba y era cierto porque ganaban dinero, sus amos. Pero viene el apóstol Pablo y le saca un demonio. Hay muchas brujas que te y te curan incluso a veces. Y no es de Dios, son brujas. Entonces tienes que tener en cuenta eso. Lo que no viene de la palabra de Dios no es de Dios. ¿Qué más dice la palabra acá? Dice que el Señor, él comienza a recordar sus maravillas, ¿no? Y dice, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Ninguno de esos dioses es grande como nuestro Dios. Ninguno de esos dioses falsos es grande como nuestro Dios. Nuestro Dios es el más grande. Dice,
Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. Te vieron las aguas, oh Dios, y las aguas te temieron y te vieron. Los abismos se entremecieron, las nubes echaron inundaciones, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. Tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra, en el mar fue tu camino. Y comienza a hablar así, como siempre, es el lenguaje retórico de mostrar la gloria de Dios. Cómo el mundo se estremece delante de Dios, cómo el mundo se rinde, cómo el mundo se pone de rodillas delante de Dios, como toda la creación, todos estuvieran cantando al Señor a través de los sonidos que hacen. Y eso es maravilloso. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos sentido como Asaf, mal, tristes, abandonados? Parece que Dios ya no está con nosotros, parece que el Señor nos ha abandonado, nos ha dejado ahí, su misericordia se acabó, su piedad ya no es para con nosotros, su propiciación ya no nos ha cubierto. ¿Cuántas veces hemos pensado eso? Pero en realidad hay que entender que no es así. El Señor no ha abandonado a su pueblo. ¿Recuerdas en la cruz? Cristo Jesús nos dijo, consumado es, consumado es. Significa que todo se acabó, que la deuda ha sido pagada, ¿entiendes? Así Asaf comienza a meditar poco a poco y de su depresión pasa a la esperanza. No te quedas en la depresión, pasa a la esperanza, pasa al consumado es, pasa a Dios me ama, pasa a Juan capítulo 17 verso 23 donde Cristo ora y le dice al Padre, tú los amas como me amas a mí. Pasa primera de Juan capítulo 12 a 13 donde dice que ha sido bautizado en un cuerpo. Por tanto, cuando Dios te ve, ve la perfección de su Hijo y ya no te ve a ti. Cobra ánimo, hermano, ten ánimo en la descapitalización, porque puedes trabajar todavía. Ten ánimo y no te rindas, porque el Señor no te ha abandonado en medio de todo esto. El Señor es soberano y tiene el control de todo. Y este es el momento en el que más debemos vivir esto y no solo tenerlo como un cliché. Muchas veces hemos tenido clichés, ¿no? Dios tiene control, pero este es el momento en que debemos vivirlo. Y no es malo que te hayas deprimido como Asaf. Asaf era un hombre fiel a Dios, pero viste, el salmo empieza con depresión, pero termina con esperanza. Entonces este es un salmo muy hermoso que empieza con depresión y termina con esperanza, como siempre es la vida de nosotros los cristianos, ¿no? Cada vez que venga la depresión, tiene que terminar ese día con esperanza. Tienes que terminar recordando los grandes y poderosos hechos de Dios antes de que se cierre el canon y en la historia de la iglesia. Y sobre todo el hecho más poderoso de todos, que es la consumación de la obra expiatoria de nuestros pecados en la cruz, hecha por el Cordero perfecto que es Cristo Jesús. Eso tienes que recordar. En eso te tienes que aferrar. Amén. Porque en eso viene nuestra fe y nuestra esperanza. En eso tenemos esperanza. Mira lo que dice Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Mira lo que dice. Dice, justificados pues por la fe, mira, tenemos paz para con Dios, paz. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es la máxima obra de Dios, el sacrificio más grande, la obra perfecta y conclusa de Cristo en la cruz. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este favor inmerecido, en el cual estamos firmes. Tú estás firme, hermano. No importa que estés mal, que estés enfermo, que estés triste. Tú estás firme. Tú has creído en Jesús, ¿verdad? Le estoy hablando a ti, a los creyentes. Entonces tú estás firme, amigo. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos, o sea, somos felices. Acá no es que te jactas, sino que te sientes dichoso. Te sientes dichoso en la esperanza de la gloria de Dios. Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros, hermano. Tienes que pasar como Asaf, de la desesperación, de la depresión, a la duda, a la meditación y a la confianza en las obras poderosas de Dios, especialmente en esta obra poderosa que hizo en el Calvario, el sacrificio poderoso de nuestro gran Salvador y Dios Jesucristo. ¿Qué más consuelo que ese? ¿Qué más esperanza que esa? ¿Qué más roca sobre la cual construir la casa de nuestra vida, nuestro castillo de naipes de nuestra vida en esto? ¿Qué más, hermano? ¿Qué más podemos pedir? Hermano, yo te llamo y te desafío el día de hoy para que tú confíes en Jesucristo. Si tú no has conocido a Dios y el día de hoy estás viendo esto, quiero que pienses en esto también. Tú que no tienes esperanza, tú que no tienes paz, tú que no tienes seguridad, búscalas solo a través de solo del único que nos conecta con Dios. Porque nosotros somos seres creados a la imagen de Dios, pero que nos alejamos de Él. Y Él es la vida, por eso morimos, porque pecamos. Y ahí vino la muerte. Pero el único que es como nosotros, totalmente un humano, y es totalmente como Dios, porque es Dios, es Cristo.
Entonces no hay otra forma, no hay un montón de reglas que tengas que cumplir, no hay un montón de cosas que tengas que hacer, porque no funcionaría así. Tendrías que ser como Dios para llegar a Dios. Y la única forma que tu identidad sea como la de Dios, sea como la de Dios, es estando en Él, a través de Cristo Jesús, siendo sumergido en un cuerpo espiritual, siendo Él tu identidad, el justo por los injustos, dice, para llevarnos a Dios, Pedro. Y segundo los Corintios nos dice que el que no, 15, capítulo 21, dice que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, esto es un intercambio maravilloso, un intercambio alucinante, ¿no? Así, él carga, Él se viste de basura y de mugre como tú y yo estamos, y muere, paga esa deuda que tú nunca podías pagar. Y ahora que Él ha pagado, como Él ha resucitado en poder y gloria y Él ha pagado, ahora lo que pasa es que Él te imputa su santidad. Por eso en Apocalipsis ves a las almas vestidas cantando con ropas blancas, bañadas con la sangre del Cordero, o sea, propiciadas por la sangre del Cordero. ¿Te das cuenta lo maravilloso que es esto? O sea, brother, date cuenta. No hay otra forma de conectar con Dios que es a través del único que es totalmente hombre y totalmente Dios. Porque Él es nuestro Salvador. Es Dios en la carne, es Dios, es nuestro Creador, es nuestro Rey, y aún reina, y Él está reinando actualmente. Así que si te rindes al Rey, Él te va a regalar esas ropas blancas bañadas con su sangre. Si te arrepientes y crees en esta noticia que el día de hoy hemos predicado, que se llama Evangelio, porque es una buena noticia. Evangelio significa buenas noticias, y es una maravillosa noticia, ¿verdad? Entender que estábamos muertos, pecadores, imposible era para nosotros venir a Cristo, venir a Dios, o si quieres salvar nuestra alma con un montón de reglas y normas y religiones, y saber que solo tenemos que ser humildes, venir y reconocer el reinado de Cristo, venir y reconocer que Él es el postrer Adán, venir y reconocer que Él es nuestro Salvador y nuestro Señor sobre todo, que Él a partir de ahora va a ser el Rey de tu vida y tú vas a ser parte de su ejército. Entonces, si tú te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo, Él te salva. Amén. Bueno, hermanos, eso ha sido todo por hoy. Recuerda, como Asaf, podemos tener depresión, pero esto puede terminar en esperanza, en seguridad, en alegría, en felicidad y en fe. Gracias a todos, muchachos, ustedes por acompañarnos en esta breve meditación de sábado, de miércoles. Pero bueno, el Señor los cuide, mediten bastante en este salmo, en lo que hemos estudiado, y yo sé que el Señor va a transformar tu vida poderosamente con esta palabra. Gracias y que Dios te bendiga. Chao.